Son las 8:18. Monseñor Jesús Castro Marte ya está por acá. Él no tenía miedo a venir, un retraso normal, hombre muy ocupado. Obispo de la diócesis La Altagracia, Nuestra Señora de la Altagracia, y amigo de casi todos, a excepción de Julián. Monseñor, buenos días, bienvenido. Nada, le agradezco su invitación. Siempre para mí es un placer estar con ustedes y más comunicadores que son finos, elegantes, graciosos y con idea clara y precisa. ¿Usted trajo su Biblia, padre? No, hay que comenzar con el autoestima y elevar Usted el está espíritu. usted está como la parábola en esta cabina, como oveja entre lobos. No, que me encuentro alegre. Digo, yo entré aquí como que la autoestima me subió. Un ambiente de amigos, El ambiente de personas amistad. que le quieren. Sí. Que Uno le se queremos siente mucho. con confianza y con una dama tan elegante. Así. Muchas gracias, padre. Una hermana separada, pero hermana. No separada, no existe separada ya. Hermana. Padre, uno se queja mucho de qué es lo que nos pasa. A veces cuando ve lo que ocurrió hace unos días en la zona colonial, que por cierto no hay sanciones todavía. Cuando ve los teteos de la 42, cuando ve algunas cosas en las redes. Bueno, situaciones que no se veía hace años en esta hermosa aldea, Sí. ya muy tecnificada. ¿Y qué es lo que pasa? A veces uno se queja de valores, a veces uno se queja de la escuela, a veces uno se queja de que los padres dejan a los muchachos con los aparatos. Antes, en algún momento, clase media con el servicio, con los televisores, ahora con los aparatos electrónicos. ¿Cuál es su mirada desde el púlpito, pero también desde la tierra? Es un hombre que habla con personas y trata de conocer la situación. ¿Cuál es su mirada de lo que nos ocurre aquí y en gran parte del mundo? Lo primero que hay que expresar que hay un cambio de época, que es un lenguaje que se utiliza mucho. Hay un cambio de mentalidad, principalmente a través de las redes sociales y el concepto también mercantil, principalmente de los centros, en este aspecto de la juventud, los centros de bebida. Y yo tengo como punto de partida que la familia es fundamental en ese sentido y que la familia tiene que poner de su parte. Cuando uno observa a niños de 15, 16 años en los famosos teteos, uno se sorprende, es decir, que eso sucede, que no podemos esconder esa realidad. De jovencita a las 3, a las 4 de la mañana, yo hablo de la realidad de Higüey, a veces aparecen y uno se sorprende y uno se pregunta dónde está la familia. Y ahí que tenemos que analizar. El primer punto es el análisis de la familia, papá y mamá. Y eso indica que hay una descomposición social comenzando por la familia. Y el segundo elemento, quien tiene que poner orden en un Estado de Derecho, se llaman las autoridades. Porque los pueblos no podemos vivir un salvajismo. Hay que poner control. ¿Y quiénes son los que ponen control? Son las autoridades. Si hay un bar, por ejemplo, o un colmadón que no deja dormir a nadie, que yo he visitado casa de doña de 80 años, que le tiembla la pared de la casa a las 10 de la noche, a las 12, digo, eso es insoportable. Y uno se pregunta, ¿dónde están las autoridades? Los límites de horario. Así que las ciudades, los ayuntamientos, el propio gobierno, hay que
colocar medidas y apretar. Porque si la sociedad anda desenfrenada, hay descomposición social, aquí la culpa no solamente de la familia, aquí la culpa de todo. Aquí entramos todos, porque tenemos que hablar claro. Las autoridades tienen que apretar, siempre respetando los derechos fundamentales de la persona. Pero el dueño de ese colmadón, decirle, a esta hora usted tiene que cerrar. El dueño del centro de diversión, colocarle cierto horario, cierta medida, porque no vivimos en un salvajismo, hacer lo que nos viene en gana, tomar y beber, y mañana moriremos. Así que está viviendo este mundo desenfrenado. Por ejemplo, lo que sucedió en pleno diluvio que pasó en la capital, la gente bebiendo, tomando. Yo allá me reí mucho en Higüey, que la gente estaba montado en silla plástica, en un colmadón, y el agua le daba a la silla casi por ahí, yo tomando y bebiendo, digo yo, Dios reparta suerte, que Dios le bendiga. Quiere decir que la gente trata de buscar, qué sé yo, divertirse, pero la forma que lo hacen, es decir, que se está perdiendo, que se llama la sensibilidad, la admiración frente a aquel que sufre, frente a los problemas sociales, han perdido los ideales. Y ahí es que nosotros tenemos que fortalecer la familia y la sociedad. Y ahí entra directamente también como tercer elemento las autoridades competentes, pero el Estado de Derecho. Parecería que hay un desenfreno tal que los mismos padres a veces como que no pueden con los hijos. Y eso es parte de ese desenfreno social que también impacta a la misma familia, ¿no? Sí, sí. Miren, hay que ser realistas. No podemos colocarnos un paño negro en los ojos. El problema es que nuestros barrios populares lo han dejado como un carro en una bajada sin freno, frente alrededor. Es decir, que nadie se mete con nadie y hacen lo que me viene en gana. Y si no colocamos disciplina, rigidez, vamos a tener muchos problemas. Por ejemplo, los puntos de droga micro. No te hablo de la cantidad de droga que dicen, tanta droga, sean tantos años, se han captado tanta droga. Hemos superado. Pero el micro de los barrios, eso no se está acabando. Esos jovencitos fuman droga, usan su método. ¿Qué le produce? Una cabeza totalmente vacía. Claro. Y eso va en un indicador social. ¿Hacia dónde van esos jóvenes? ¿Qué van a hacer en el futuro? Delincuencia. Delincuencia, descomposición social, atraco, consiguen pistolas, están armados. Usted sabe la cantidad de gente aquí armada que andan con revólver, pistola clandestina, que no sabe. Aquí todo el mundo, hay muchas personas armadas. Es increíble lo que está pasando en la sociedad dominicana. Hay un asunto muy serio, y es cuando falla el control social. Toda sociedad tiene eso, un control social en el cual yo, que tengo una tendencia al irrespeto, me censuro porque la sociedad me va a reprimir. Bueno, no me van a querer en los grupos. De repente, ese control social falló. Porque la persona más imprudente, educada y respetuosa ya ha tenido éxito hasta como cantante, por ejemplo. Y ya es adorado ya no solamente en su barrio, sino a nivel global con reconocimiento social, ¿no? Entonces, la descomposición es tal que ya los padres en muchas ocasiones, más que la solución, son parte del problema. Porque también hay una... voy a poner un ejemplo trágico. Es el del padre
con 3 hijas adolescentes en un barrio tomado por el narco y los lavadores de activos. Para ese padre, que su hija de 20, 19 años se mude de querida de un hombre rico que la va a tratar bien, es una cosa maravillosa, porque ahí está entre narcotraficantes, ya 2 han sido violadas impunemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia de la Iglesia Católica, ya partiendo de la Iglesia como pastor de almas? Exactamente. Ese mensaje en el aspecto espiritual hacia la gente. Sí, miren, entendemos una situación, que estamos en una sociedad totalmente herida espiritualmente. No hablo del espacio de descomposición social, porque lo hay. ¿Qué significa herida espiritualmente? Herida que no tiene conciencia del error, no tiene conciencia del pecado, no tiene conciencia de nada, es decir, que todo le parece igual. Y frente a esta situación, la iglesia está buscando los mecanismos, principalmente con los jóvenes. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros hemos creado grupos que se llaman Grupo La Pandilla, así se llaman, grupo de iglesia. La Pandilla, para tratar de hablar su propio lenguaje, De acercar. y tener una cercanía con ellos, y muchos de ellos lo hemos recuperado. Escuchar. Los jóvenes en los callejones, así se llaman grupos juveniles. Sí, y se va creando un cierto mecanismo del lenguaje, pero marcando la diferencia, y se van educando en los valores, principalmente en los valores humanos, porque primeramente somos hombres y mujeres y después somos cristianos, porque no podemos ser primeramente cristianos sin ser hombres. Hay que darles valores, hay que cultivar la confianza, porque hay una pérdida total, como le dije, en la familia, y ellos buscan refugio en otra parte. Y la iglesia le está brindando, a través de los colegios, inclusive a través de la parroquia, que es el medio donde están en el centro del barrio, facilitar a la juventud buscando los mecanismos. Es decir, se está trabajando fuertemente, pero la fuerza, yo le llamo la fuerza de la descomposición social o del mal social, es tan cruel que a veces nos cuesta Usted la habló lucha. ahorita de tiempo de cambio, fue la palabra que usó. Sí, sí. Y oí a Monseñor Osorio hablar de la familia hombre y mujer. Sí, sí, sí. Con este tema de la política de género, todo este reclamo de derechos, vamos a Sí, decir, sí, que sí. entienden muchos ciudadanos que el matrimonio no necesariamente tiene que ser hombre-mujer, Sí, sí. que puede ser mujer-mujer, hombre-hombre, como sea. ¿Cómo resiste la iglesia o cómo explica toda esa presión que recibe para el cambio de paradigma, para hacerle ver, ¿cómo lo explica de que y mantiene firme una posición de la familia tradicional, la familia nuclear? Mira, la iglesia siempre mantendrá su principio. Recuerden ustedes la famosa revolución de la sexualidad en los años 60, que había un gran desenfreno, porque esto es algo circular, esto se calma y vuelve Ya. y vuelve otra vez. O sea, esto es una ola. Esta es una ola que está y ahorita se cansan, Ok. porque el mundo es así, es circular. Miren, la iglesia tiene su principio claro, desde la Biblia. Dios creó hombre y mujer. Y le dijo, multiplíquense, la prole, que es el matrimonio natural o matrimonio tradicional. Eso es innegociable como principio. Una cosa que uno respeta el ser humano como persona. Pero que la iglesia esté de O sea, acuerdo ustedes no con condenan al que está al margen de ese eso. planteamiento. Se condena el pecado, sí. Ah, ya. El pecado, sí, porque nunca estaremos de acuerdo con una unión de un hombre con otro hombre y una mujer con una mujer. Ya. Una cosa yo respeto, pero no estoy de acuerdo con esa convivencia.
Respeta a las personas, pero no al pecado. Exactamente. Es decir, Bueno, lo que entiende como pecado. es decir, que este mundo, cuando ya se está hablando de legalidad de matrimonio en muchos países, que lo hay, uno dice, bueno, ¿hasta dónde ha llegado la descomposición social? Para ellos, no es descomposición social, sino un logro, un derecho que lo han adquirido. Pero biológicamente, ¿cuál es la finalidad del matrimonio? Ya. La finalidad del matrimonio es la prole. Procreación. Sí, es decir, que Padre. un hombre con un hombre va a producir hijos. La conversación que sostenemos en Es esta decir, que mañana no, la iglesia en ese sentido Ya. es, está claro en su Perfecto. principio. sí, es con el obispo de la diócesis de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte. Padre, ¿qué programa o qué iniciativa articula la iglesia a propósito con el gobierno dominicano, a propósito de las situaciones que hay en los barrios y el tema de los embarazos en adolescentes? Sí. Porque independientemente del tema del pecado o no, vemos que los embarazos en adolescentes son la causa de múltiples factores sociales y sobre todo también económicos. Sí. Entonces, ¿qué programa, qué se hace? Porque veo que el gobierno tiene un enlace con las iglesias protestantes, de hecho lo tiene sentado en No, y el Palacio y Nacional. de la iglesia católica también. Ah, bueno, entonces, Sí. pero el que más visible, ¿quién es el enlace allá? Porque el más visible es un El cargo enlace del padre público. Joaquín. Ya. Entonces, ¿qué para esa situación que se está Fíjense bien, trabajando? generalmente la iglesia y las parroquias tienen una gran dinámica de orientación sexual, educación sexual con los jóvenes, porque no podemos ubicar que la educación sexual es el uso de condones, los anticonceptivos. Eso no es educación sexual. Eso llamarán para controlar el crecimiento. La educación sexual es que ese joven sepa y conozca toda la funcionalidad a nivel sexual en su proceso de crecimiento. Es decir, que tenga conciencia que tener una relación sexual antes de tiempo, qué consecuencias trae, qué responsabilidad. ¿Qué Es significa decir, antes de que ti- trate Padre, antes de tiempo que ¿qué sea un significa? muchacho adolescente que no Ya. sabe ni criar un muchacho, no tiene conciencia de educarlo. ¿Y qué es lo que hay que hacerle? Orientarlo a nivel sexual, a nivel biológico, científicamente. Todos esos procesos hay que utilizarlos porque ellos tienen que tener conciencia Pero de padre, esta usted situación. dice que el informarle sobre el uso de condones y otros métodos anticonceptivos no es educación. Y eso no podría evitar este ciclo de muchachos pariendo muchachos. Digamos que tiene 18, 19, es adulto, legalmente. Pero muchachos 2, 3, 4, 5, 6, a veces jovencitas de 24 años ya tienen 5 o 6 muchachos. Sí, pero yo te pregunto, esta misma pregunta, ¿qué resultado ha dado el uso de los condones? Hace mucho se está usando eso. Menos muchachos, padre. ¿Eh? Menos muchachos. No. Tengo un amigo de Pablo y mío que si no tuviera... Miren, yo le digo a ustedes, la decomposición social que hay en los barrios, cuando un jovencito de eso, de 18, 17, se va a un centro comercial, también en la clase media, esos centros que ustedes ven grandísimos, ahí también hay mucha descomposición social, en la Churchi, en la clase media, no creo que solamente son los barrios pobres. Usan bebidas alcohólicas, droga. ¿Qué van a pensar en condones y nada de eso? Por eso la información Padre, es buena, pero padre. hay- Miren, no Sí. vayan embarazados. Por eso- Porque el sexo, mire, padre, después de 2 tragos difícil. Por eso hay que orientarlo y educarlo, pero con una educación integral, con una formación integral. Esa es una lucha difícil. Padre, ¿y por Como qué? está la sociedad de hoy, la decomposición social, es una lucha difícil. ¿Por qué se ve más en los pobres que tengan los niños?
por ejemplo, Menos vemos educación. la clase media, usted los ve, no digo que sea así, los ve más concentrados en las universidades y en un plan de vida. Sin embargo, ve en los barrios pobres las niñas pariendo niños. Fíjate bien, la facilidad económica. Un niño de clase media alta, le colocan hasta un guardaespaldas, le colocan una persona que lo cuiden, una niñera, teniendo hasta 17 años, ande con alguien que lo cuida. ¿Y no tendrán más facilidad, padre, para prevenir los embarazos o para interrumpirlos? Bueno, tendrá Posteriormente. facilidad económica, Sí. pero también en los colegios y la orientación que le van brindando, la formación integral. Es decir, que hay un poquito más de cuidado porque ellos hacen el esfuerzo de colocarle personas alrededor para cuidarlo. Un chofer que lo va a buscar. Mira, mi hijo está en una discoteca. Hasta el mismo chofer lo colocan ahí dentro para observarlo. Hay mucho cuidado, pero en los barrios más marginados, más pobres, dejan estos pobres muchachos que a veces no tienen una estructura familiar, y también sucede en la clase alta. Bien. No, tampoco podemos hacer la diferencia, pero hay más cuidado en ese sentido. Dígame, ¿cómo usted, ya afincándonos un poquito en lo que está ocurriendo en el país, cómo usted siente el país actualmente en sentido general? ¿Cómo usted percibe que van las cosas? Mira, Los dominicanos. La República Dominicana, no podemos negar que ha progresado en la macroeconomía. Y los números están ahí. Y se ve generalmente más progreso, más movilidad mercantil, los supermercados ustedes lo ven llenos, así que se ve como más dinero. Pero en los barrios marginados, los barrios pobres, tiene que existir más agresividad. Quizás le estoy dando una estrategia a cualquier partido político, al propio gobierno, a un plan social más agresivo con la clase pobre. Porque a veces la alimentación, hay en barrios pobres que están pasando hambre muchas personas. Que no crean que las tres calientes, como decimos, llegan. Las tres calientes a veces son difíciles. Sí, que también los pobres en los barrios están pasando muchas necesidades. Yo sé que la economía, el progreso económico, desde mucho tiempo hasta la época de hoy, hay un progreso económico. Pero, sin ofender a la dama, cuando sucede un fenómeno natural fuerte, un huracán, un ciclón, usted observa cómo se le alza la falda a la dama. La falda a la dama, ¿qué indica eso? Cómo se destruye el país, cómo se destruye toda la parte eléctrica, cómo los ríos penetran en los barrios. La vulnerabilidad. Cómo no hay, esa agua no se va para otro lugar. Es decir, que hemos hecho un esfuerzo de progreso, pero cuando suceden fenómenos naturales, ahí se ve la limitación que hay en República Dominicana. Desnudez, la miseria, padre. Ahí se descubre la miseria. Y lo poco que somos también. Sí. Padre, usted es obispo de Higüey, pero es uno de los pensadores de la Iglesia Católica Dominicana. Sí. Nada, la gente Padre, con cuidado. desde mi punto de vista, A la defensiva, padre. No, que yo estoy aquí para defender. Esos elogios son para el padre. Ustedes saben por dónde vienen. Ese es casi diácono. Después de esos elogios, padre. con mayor luces, padre. Sí. Y yo quiero insistir en el tema inicial. Primero, desde el punto de vista no dogmático, sino desde el punto Sí, de sí. vista de científico, Sí. la defensa de la vida que hace la Iglesia con relación a esta ola que hay que usted mencionó de las tres causales, de la interrupción del embarazo por razones de las tres causales. ¿Cuál es la defensa científica que hace la Iglesia con relación a eso? Fíjate bien, cada uno de ustedes nacieron de la unión de un gameto masculino y de un gameto femenino.
Y ahí se produce lo que se llama la hora cero, esa unión de esos dos elementos, y ahí comienza Desde ahí hay vida. la vida humana a Ya. nivel de la embriología. Es decir, Ok. que eso no se puede discutir. Ya. Si ahí comienza la vida humana y la iglesia, no la iglesia, La Constitución. la ciencia, encima de la Constitución, encima de la iglesia, existe lo que se llama la ciencia. Y la ciencia, ahí comienza la vida humana. Ahí comencé yo, ahí comenzó Cristian, ahí comenzamos cada uno de nosotros. Es decir, que eso no se puede discutir. Ahora bien, el término de la T causal, eso no existe en casi ningún país. Es buscando justificación. Por ejemplo, frente a una violación, la mujer tiene un derecho, pero también tiene un derecho ese niño que está dentro del vientre, Que ya tiene vida. que ya tiene vida. Es decir, no que yo soy dueño de mi cuerpo, no, tú tienes otro cuerpo dentro de ti. Que manda más que tu Padre, Es decir, propio que, cuerpo. Padre, cuando- que es muy fácil tener una salida inmediata a través de reducir y cometer un aborto, que es una muerte. Padre, Y la punto. ciencia está muy avanzada. Cuando se determina que el niño viene, lo que le llaman en las tres causales, que es bueno siempre Sí, sí. citarla, que la violación es el riesgo de la madre y incompatible con la vida, el producto que venga. Un niño que venga se determine que viene sin cerebro, eso es incompatible con la vida. Hay que dejar que esa mujer tenga esos 9 meses de embarazo. Hay Y que, parir eso. hay que dejarlo, es una vida Sin humana. cerebro. Hay que dejarlo, Dios es lo que determina. Es que no es posible. Es decir, dejarlo nacer. Después que Aunque la madre se han producido miles de milagros. milagros. Sin cerebro una cosa. Hay Mire, que dejarlo nacer. Padre Ray González Gómez, Sí. un joven de la iglesia, le manda saludos. Ah, qué bueno. Padre, me gustaría, en el marco, ¿verdad?, de la realidad dominicana, pero también ir a otros escenarios. Sí, sí. ¿Es más difícil para el hombre creer ahora en un ser superior y mantener, con todas las dificultades de la realidad, mantener esa esperanza, esa conexión que en tiempos, por ejemplo, medievales? Sí, miren, la gran preocupación no solamente de la Iglesia Católica, Sí. sino de otras iglesias, de otras religiones tradicionales, es la indiferencia religiosa. Aquellos y aquellas que no creen en Dios y Dios tampoco les molesta. Por ejemplo, un ateo, ellos se preocupan por la creencia de Dios. ¿Por qué tú te estás preocupando por algo que no existe? Tú tienes que preocuparte. Es decir, el que ya se está preocupando es porque sabe que existe. Entonces, aquellos que son indiferentes, que no le importa a Dios, no, que Dios para mí no es nada. Es una creación del hombre. Hay un gran crecimiento de esa indiferencia religiosa. Y son aquellos que la iglesia generalmente está buscando mecanismos de cercanía, de tratar primeramente que ellos descubran que la trascendencia tiene sentido. ¿Y la iglesia los perdona, padre? Sí lo perdona, la iglesia Pero- perdona todos los Padre, pecados. dígame algo, padre, porque me lo dijo un joven que es de no cristiano, no católico. Me dijo, mira, estábamos discutiendo sobre la gente que comete cosas graves. Sí, sí, sí. Y entonces yo le dije, ¿y tú me dices que si Trujillo se hubiese arrepentido de corazón, la iglesia lo perdona, el Señor lo perdona? Mira. Ese monstruo, padre. Yo hablo de dos realidades. A ver. Oye, que no existe lo bueno y lo malo a nivel de la creencia. Existe el pecador que no se arrepienta y el pecador arrepentido. Pero si entonces la Es gente decir, puede dedicarse a hacer aquella mala. persona, No, padre. Y si yo acabo con Porque el mundo y después digo, yo me conozco arrepiento gente de corazón. que no es religiosa, que es después de matar bondadosa. no, perdón, eso 200 palestinos. no, eso es un proceso. Es decir, una cosa es el delito
que tiene que ser procesado legalmente por la justicia de un país. Terrenal. Y otra cosa es la creencia de su arrepentimiento interior. Una persona, por ejemplo, si Trujillo lo hubiesen agarrado aquí en el país, lo tenían que someterlo preso por la muerte y por los asesinatos. Esa es su historia. Pero ya su interioridad, el cambio de vida, esto lo determina César Dios. lo que es César. Sí. Sí, no, pero de hecho, en el 53, 54 se firma el concordato. O sea, la Iglesia Católica firma en un momento difícil de Trujillo, firma aquel concordato que de alguna manera tiene que ver con esa capacidad de perdón de la Iglesia. Porque yo me imagino que antes de firmar el concordato, No, siempre le exigieron Arrepentimiento. arrepentimiento, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero, Monseñor, yo quería preguntarle, ante esta nueva realidad, estos tiempos de cambios, o este cambio de época o época de cambios, esa es otra discusión. Sí. ¿Qué está haciendo la Iglesia Católica? Porque uno siente un debilitamiento de la Iglesia Católica, sobre todo de la Iglesia de nuestra juventud, que tenía un dominio. Era un país eminentemente católico y existía en Samaná, en cada pueblo quizás una pequeña iglesia muy limitada, iglesia evangélica. Recuerdo la de Baní en la Máximo Gómez con San Tomé, ¿no? De repente pasaron 30, 40 años y el protestantismo ha avanzado increíblemente con algo que a mí me llama la atención. La inmensa mayoría de la gente que me dice que es cristiana no católica es militante. Sin embargo, una inmensa mayoría de la gente que dice ser católica es católica de palabra. Nunca va a la iglesia, no se acerca a la iglesia, no lee la Biblia, no se reúne ni siquiera una vez al mes. Tú le preguntas y él dice que es católico. Entonces hay un debilitamiento en términos cuantitativos de la Iglesia Católica, pero también cualitativo. ¿Hasta qué punto esto podría tener que ver con la rigidez de la Iglesia Católica? Por ejemplo, el machismo-leninismo de la Iglesia, en el sentido de que ya quizás es tiempo de que la mujer sea igualada, puede ser monseñor, puede ser obispo, este tipo de cosas y muchas otras cosas más. Recuerde que hace 60 años impensable tocar un merengue en medio de una misa. O las misas eran en latín hace 80 años, no en el idioma de cada país. Y la iglesia lo entendió y a pasito lento ha ido, como por ejemplo ya aquel rechazo feroz al divorcio. Ya con el paso de los años, ya la iglesia tiene otra actitud. Anulación. Exactamente. Hábleme un poco de esa estrategia. Miren, en estos malos tiempos. Vamos a ubicarnos en una parroquia céntrica de la capital. Vamos a ubicarnos en el su maestro, sumo y eterno sacerdote, tanto cura de Ars. Generalmente, Jesús, sumo y eterno sacerdote, mi parroquia. Mira, generalmente ahí celebran cada domingo desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, Eucaristía sin pararse. Y están totalmente llenos los templos. Así es. Así están en todas las parroquias. Por ejemplo, ahora en la marcha, el paso por mi familia, en el país entero, hubo una manifestación de fe que los medios de comunicación, los periódicos, le dieron una publicidad un poquito tímida. Solamente 1 o 2 periódicos sacaron en primera plana, pero había miles de personas. Manifestaciones de fe que son grandísimas. Pienso que el cambio de época y la mentalidad de los jóvenes de ahora son diferentes, porque de antes los jóvenes acudían al templo, a la iglesia, porque no tenían otras facilidades. Ahora ellos tienen mucho escape. Ahora la iglesia, lo que estamos conquistando, aquellos que tienen una opción radical por Dios, por Jesucristo. Es decir, ahora las vocaciones sacerdotales han disminuido en grandes cantidades. Es decir, que para África y América Latina es decir, los seminarios
ha disminuido, pero esos jóvenes que están en el seminario están por opción radical, a veces eran por circunstancias económicas, para estudiar, pero ahora están de verdad. Pero usted favorecería cierta apertura en la Iglesia Católica, así como se pueden cantar merengues en alabanza al Señor. No, pero tú vas a una iglesia. No solo canto gregoriano, como hace 100 años. No, las jovitas por ejemplo, tú vas a una parroquia, tú escuchas batería, tú escuchas. Sí. Güiro. Pero, por ejemplo, el celibato no debería ser opcional. Por ejemplo, si un cura llega a un nivel, un poco como pasa en el budismo, un cura llega a un nivel de espiritualidad, un nivel tan alto, que él elige ser el celibato. Ahora, el otro más terrenal, más pragmático, porque entonces choca la realidad con la prohibición. Miren, la iglesia, el concepto del celibato es algo disciplinario, es lo primero. Es una norma que se estableció en el Concilio de Elvira en el siglo VI de la era cristiana. Por un asunto de disciplina, después podemos hablar ese tema. Es verdad que tuvo que ver un poco con lo material, con las propiedades. Las herencias. Exactamente las herencias. En este punto de vista se puede, pero podemos hacer una conversación más larga sobre eso. Pero la iglesia ve el celibato como parte del llamado de Dios, como un don de Dios a un ser humano. Hay personas que no tienen ese don y quizás les gusta ser sacerdote, pero no tienen el don de la castidad. Y afectan la imagen. Porque el tipo con 3 novias. No puede. Entonces qué escaso. La iglesia ve una doble vocación, la vocación del celibato y la vocación del ministerio sacerdotal. Pero eso sucede solamente en la iglesia occidental. Iglesia occidental, ¿cuál es? Europa, América, Asia. Pero en la iglesia oriental, ese problema no existe. Es decir, allá los sacerdotes pueden casarse menos aquel que va a ser obispo. Monseñor. Es decir, es un problema disciplinario. Pero es posible que en los próximos años ocurran cambios en la Iglesia Católica. Ese es un tema cerrado para la iglesia. Hay varios temas cerrados para la iglesia. Estaban en discusión en estos días. No, yo voy. Lo citaron al Vaticano, viene. Estoy totalmente de acuerdo en mantener el celibato como un don. Pero eso también es pro vida. Una pregunta. Dos preguntas, monseñor. Pero eso también es pro vida. Señor Masaya. Sí. Dice que está ausente el liderazgo de la iglesia en estos días. Sí. Esa es una. Y la otra es que Monseñor Osorio, el arzobispo de Santo Domingo, está llegando a su edad. A 75 años, según el código canónico. ¿Cuánto tiene Osorio? Tiene como 74, 73, 74. Casi 5. 72. 72. Sí. Entonces va a tener que renunciar, perdón Pablo, va a tener que renunciar. Entonces hay una situación de que realmente se siente un liderazgo, con todo respeto, un poco gris, como que ha perdido la iglesia. Entonces, en esos dos niveles, lo que dice Masaya de que está ausente el liderazgo de la Iglesia Católica, y lo otro ya acercándose a la edad de quién podría o quiénes quiénes estarían en la tómbola para sustituir a Osorio. Fíjese bien, lo expresado por Víctor, creo que lo sacaron del contexto, es lo primero, porque después él aclaró muy bien la situación. Fíjense, es que hay un cambio de realidad. Un Nicolás, un Agripino, donde no habían canales de diálogo para resolver problemas, por ejemplo, de la Junta Central Electoral, que ahí era que estaba la mayor discusión del liderazgo católico y de los obispos y todo eso, pero se ha creado lo que se llama un tribunal electoral, donde se canalizan todos los problemas. Así que en el país se han creado ciertos canales que la iglesia tenía cierto liderazgo para decisiones y pronunciarse. Ya existen esos tribunales,
no hay que acudir a la iglesia. Es decir, medir la iglesia por decisiones de un partido político. Ya el partido político no tiene tranque, tiene un tribunal. ¿Y de antes dónde acudían? A la iglesia, vamos a resolver esto. Es decir, la iglesia era como el tribunal electoral en esos casos. Eso es un ejemplo. Okay. Un ejemplo te coloco. Y cada cual tiene su personalidad y a veces hay época circular que existe esa tranquilidad y la iglesia se centraliza más en lo institucional. ¿Por qué? Porque la Conferencia del Episcopado Dominicano es la institución que habla al nombre de la iglesia. Y cada obispo en cada diócesis se pronuncia. Ahora la iglesia, gracias a Dios, habla a nivel de institución. Si cuando habla la Conferencia del Episcopado Dominicano y se pronuncia en conjunto, y eso te indica que hay una armonía y un equilibrio entre los obispos en su pronunciamiento, porque lo que había eran cacicagos. En el sur había otro, en la capital había otro. O el caso del liderazgo de López Rodríguez era tan grande que de alguna manera le hacía daño, porque uno comenzó a escuchar y prestar especial atención a la conferencia del episcopado después que sale Nicolás. O sea, llegó un momento en que la iglesia, en el país, la gente veía a Nicolás como la voz de la iglesia, más que lo que se está dando ahora, que es un liderazgo colegiado. Que es lo que ha visto Masalle. Yo creo que Masalle lo que quiso interpretar es que en este cambio de época ya hay otras instituciones, incluida la del Estado, para resolver problemas. Esa fue la expresión. Él dijo ausente, en principio él dijo ausente. Esa fue la expresión, pienso yo interpretando a Masalle, que ya el liderazgo de ahora es más institucional. Y colegiado. Porque llegamos a acuerdos. Debajo de esta sotana hay un hombre. Yo le dije que trajera la Biblia, padre. Ausente. Monseñor Osoria es mudo. Es su estilo. Es más pastoralista, más de la parroquia, un estilo más tranquilo. Y la conferencia se pronuncia. Déjeme ayudarlo un poquito. Perdón. No. Mire, padre, entrevistando. ¿Qué fue lo que pasó? Perdón. Le dije que trajera la Biblia. Monseñor, yo lo sé. ¿Qué fue lo que pasó con Monseñor Masalle? Que el señor estaba bravito, se molestó, que no le eligieron. La murmuración. La murmuración. Se fue a Barcelona, desde Barcelona dice, no, pero aquí no hay acuerdo para que él venga. Entonces regresó. ¿Qué fue realmente lo que pasó con Masalle? Generalmente la información que yo tengo, la única información que yo tengo fue la que salió del boletín del Vaticano, que él renunció. Ya la raíz no tengo conocimiento de eso, ¿no? Es decir, simplemente no estaba guapito porque no lo nombraron. No, pienso que no. Monseñor Masalle es un hombre muy maduro y muy inteligente y muy capaz. Sí. Y él sigue siendo obispo igual. Masalle es un hombre grande, un hombre con mucha capacidad intelectual. Una pregunta. Y quizás está descansando tranquilo y él volverá a activarse de nuevo. Padre, para yo sacarlo de... Déjeme ayudarlo a salir de esa cueva donde me lo han metido. Preguntas a Monseñor Jesús Castro. Le dije que yo le iba a ayudar. Porque... Y el jefe de su la diócesis La Altagracia. Preguntas. Él no necesita ayuda. Preguntas. Chico, adelante, chico. Pregunta. Usted sabe que hay gente de iglesia, no de iglesia católica, los protestantes, hay pastores que están incursionando en política, no solo incursionando de que están ahí, sino que son candidatos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Con que gente de iglesia esté involucrada en esa actividad. Nosotros, los que son laicos, como ustedes, católicos, estamos totalmente que se meten en el mundo de la política. ¿Por qué? Los laicos, no los sacerdotes ni obispos. ¿Por qué? Porque en la iglesia existe lo que se llama el derecho canónico. Si ustedes leen el derecho canónico, ustedes como bautizados tienen unas normas establecidas. La iglesia le dedica casi 3 libros a ustedes, hablando
Respetamos. Ustedes tienen su derecho en la Esa iglesia vida- católica. esa vida Lo que ocurre, mundana, yo hablo Bien, de autoridad, entonces- de autoridad de la iglesia. Entonces, hay pastores Eso que es, quizás no coge. tengan esa norma establecida Claro. y ellos tienen la libertad de dedicarse a ser candidato. Padre. Pero nosotros tenemos nuestras normas, es decir, Bueno. que un sacerdote no puede meterse en asuntos No. de partido político. Quizás tendrá alguna Claro. ideología, inclinación. Porque precisamente, pero no se puede monseñor, meter. esa es la fortaleza de la iglesia católica. Claro. Tú no puedes porque te divorciaste, te quedaste sin trabajo. Digo, coño, pero déjame inventar una iglesia. Y agarrar 4 amigos y poner una iglesia. Exactamente, O sea, por eso uno ve la diferencia Claro, cuando para usted llegar a ser cura, usted recibe un entrenamiento hasta de inteligencia De años, emocional de para no años. para no hablar de oratoria. Exactamente. ¿Por qué yo no he tenido que salir en defensa? Que estaba dispuesto, de Sí. monseñor, a tus preguntas y la de Chico con mala fe. Porque aquí hay una Mira cómo se capacitación. ríe el padre. Hay una capacitación. Entonces, padre esa es la sabe. diferencia. Oratoria No, pero religiosa. déjame hacer una pregunta. Sí, sí, sí. Déjeme sacarlo de ahí porque que yo se Sí, lo que dije los a los evangélicos ministros. deberían Mira, el hacer problema algo, es sí, Usted tuvo- en que los pastores, con su estructura que tienen, ellos tienen sus leyes, y algunos le exigen que pueden dedicarse al mundo político, ser candidato, inclusive en Guatemala, en otros países, Son presidentes, pastores en Costa han sido Rica. presidentes. Pero eso no está dentro del marco legal de la Iglesia De la- Católica. Monseñor, No lo ¿qué permite. opinión Usted tiene está- usted de la salida del padre Rogelio? Se fue a la iglesia católica, a otra iglesia. No tendrá su libertad. Se le respeta su decisión. ¿Y cuál es su opinión? ¿Eh? Miren, en esa iglesia, Que le respeta su decisión. en esa iglesia no hay celibato. Usted tiene muchos años en Sí, Higüey. Rogelio es un buen hombre, Sí. trabajador, un gran promotor social que hay que respetarlo, ayuda mucho a los pobres, pero ya automáticamente queda excomulgado de la iglesia Claro. católica porque pertenece a otra iglesia. Pero es un hombre bueno, Sí. Y es un buen hijo de Dios. y un Usted buen tiene- hijo de Dios No y católico, trabajador. Ya usted católico, tiene- pero Y un buen hijo de tiene Dios. una gran sensibilidad social. Rogelio se faja, Padre. construye casa a los Pero pobres, tiene problemas promueve con lo- ser humano. Roberto pero como que tiene problemas con la autoridad. Como Ya que usted- hay un rechazo usted tiene a veces varios años en a Higüey. esa disciplina Pablo, que impone dame la chance. iglesia sí, hay que católica, ¿verdad? someterse a cierta disciplina y pertenecía a los salesianos, pero ella tenía problemas. Rogelio es difícil de Es bañar. decir, que la iglesia católica tiene su Pero disciplina. Claro. déjeme preguntarle algo, padre. Finalmente. Quiero Sí. ayudarlo para sacarlo de ahí. Sí, dígame. De ese, A la de ese defensiva. entre lobos. Monseñor, Cuidado si a lo la quiere defensiva. profundizar. Usted tiene Bien. varios años en Higüey ya. Sí, sí. Yo siempre he investigado el tema de los toros de la Virgen. Sí, 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 Explíqueme sí, la tradición de los... ¿Son qué mes son? sí. En agosto. Explíqueme la tradición. Fíjense bien, que es usted una, maneja. es una tradición muy rica. Eso comienza aproximadamente como 7 días caminando desde Vallaguana Sí. y van cruzando a Tomayor, el puerto, Y van recogiendo los toros. Miche, y van recogiendo los toros y van cantando. Los toros es que tú se lo dedicas a la Virgen y Es ellos decir, lo un pasan a torero, recoger. un dueño, un ganadero, Sí. le regala 7, 5 toros a la Virgen de la Altagracia. Lo cría para la Virgen. Este año aproximadamente fueron 300 toros Sí. ¿Cómo? que se recogieron. Sí, así. ¿Qué se hace con ese dinero? Sí, señor. La parte social de la iglesia, Sí. parte también para el seminario mayor, para la educación de los seminaristas, parte para el mantenimiento del obispado, y así se va distribuyendo. Es decir, que también tiene una parte social Claro. y una parte formativa. Claro, Julián. No, a ustedes, ¿Tú para que que te ustedes oponías, vean el, tú que te el oponías que le papel regalen todo a social la de la iglesia? iglesia. Monseñor. hablando, señor, Tú que hablabas Monseñor. Es para que ustedes lo oigan. Finalmente. Finalmente. Esto tiene, no, esto tiene Tenemos una que parte concluir. muy social, porque a la Virgen, si uno coge todos esos toros y lo acumula, todos esos bienes para uno personal, a misma Virgen que está cerca de Jesucristo, Claro. le puede mandar su rayazo. su rayazo, como claro. decimos. Le dice a Jesús, mira, Una Ustedes Fulanito. ven el Mira, papel de la iglesia. Mira, Dicen, ten- dicen, ten- este obispo es demasiado vivo. exacto. Tente cuenta con Julián, que se va a coger los toros. Mire, Como señor tú no puedes, ¿no? obispo Finalmente. de la diócesis La Cuidándolo de Altagracia, ustedes. Monseñor Jesús Castro Marte. La conversación muy interesante, Monseñor. ¿Por qué Esos uno castros tiene... son de Vallaguana, de por ahí, ¿no? De guerra, de guerra. Ah, de que guerra. por ahí. Adelante, adelante, Rosario. ¿Por qué la percepción, padre, de que ahora
participan menos las monjas en la educación, en la salud. Y era como tan hermoso y en todos los sentidos. Y además tan efectiva su participación. Miren, eso tiene su historia. Yo pienso que en la educación las monjas se han mantenido porque ellos tienen su colegio. No hay tanto, ha habido disminución, ¿verdad? Ha disminuido vocacionalmente. También hay un problema. Es decir, mundialmente la vocación ha disminuido. Pero hay, a nivel de educación, por ejemplo, en la diócesis de Higüey tenemos aproximadamente más de 17 colegios acompañados por religiosos y religiosas. La otra pregunta era la de la salud. De la salud, miren, tiene su historia eso. Sí, claro. Años En el gobierno de Jorge Blanco, específica de Antonio Guzmán Jorge Blanco, Si era 78, la monja la Antonio. separaron, Fue el Sol de Vila que lo hizo. la sacó separaron de los hospitales. y ahí intervino la sociedad civil, grupos sociales, que las monjas no podían dirigir eso. Pero era un aspecto administrativo. Los intereses que podían producir ahí. Todo tiene que ver con dinero. Y también entra la política. Hay que nombrar un administrador y la iglesia era que llevaba la administración de todo eso y la parte social. Y entra sus intereses. Hay que decir las cosas como son. Porque eran correctas, Correctas, limpias. Llevaban. Lo que pasa es que un Estado laico no le puede dejar la salud a una religión. Lo malo no fue aplicar las leyes. El problema es que nunca un hospital estuvo administrado de manera más transparente que cuando lo administraban esas monjitas. Entonces, aplicaron y los recursos humanos también estamos limitados. Claro, padre, sí, pero es muy bueno cuando tú tienes de jefe una monja que defiende cada chelito que entra en su hospital. Mira, y no el compañerito, tú sabes que. Un ejemplo, aquí el padre Villini, están ahí todavía. La tienen limitada, pero están ahí. El padre Villini se mantiene limpio. Con caridad humana, atiende a los enfermos, las mercedarias que están ahí. Es que hay calidad humana. Dígame algo, padre, dígame algo. ¿Cómo se siente en la Iglesia Católica, en sus autoridades de diferentes latitudes, la situación de salud del Papa Francisco? Bueno, la última noticia que tenemos, que tuvo algo en los pulmones, pero la información de hoy, que ya está bien, que ya está pero como que tiene recaídas. No, el problema tiene 87 años, solamente tiene un solo pulmón y a veces a cualquier ser humano le da gripe. Padre, y eso es una gripe que tiene como tenemos padre, nosotros. Su opinión sobre este proceso de elección de jueces para el Constitucional que ayer inició en el Consejo de la Magistratura, ¿qué usted cree de esta selección? ¿Qué debe ir al Constitucional? Mire, yo pienso que ahí tienen que observar el historial, la trayectoria profesional de los candidatos. Es lo primero. Personas que tengan experiencia, que han estado en tribunales. Eso es lo primero. Una trayectoria ética y moral, porque no se puede colocar cualquier persona en el Tribunal Constitucional. Y que tenga una trayectoria que sea académica, una visión académica. Es decir, el Tribunal Constitucional es como los ancianos que orientan el país y los gobiernos necesitan gente de cana. A veces los gobiernos han olvidado la cana y han confiado mucho en los jóvenes, y los jóvenes son buenos, pero no podemos dar un salto tan trascendental a un joven, colocarlo como ejemplo, escúchenme, ministro de esto, sin un proceso, de un caminar de aprendizaje. Hay que tener cana. No es lo mismo que ustedes aquí, que ya a algunos de ustedes le está saliendo su cana por la experiencia de la vida. Hay que tener cierto grado de experiencia y saber los trucos
de la institución y conocer este país. Miren, la República Dominicana es un país pequeño, pero muy complejo. Es un país complejo. Las Sí, es decir, fíjense bien, estamos en elecciones y hay muchas encuestas. Uno lo ponen arriba, otro, pero hasta que la gente vote, no se sabe quién gana. Así es. Este es un país muy complejo, ¿eh? Complejo. Hay que esperar. Bueno, los católicos conocen muy bien el valor de los consejos de sabios. Padre. En cada pueblo debería existir el consejo de sabios. Es sabio. Así ha era, llegado, la ha vida. llegado Mira, tarde. mira a don Pablo como tiene la cana. Yo lo conocí con Los cabello negro. Negrecito. Padre, El tiempo, el los implacable. monseñor. Ahí en la universidad, Los la madre- años, en, los en la, años, padre. en la madre maestra, Tiempo, el en, implacable. en los Mire, pasillos, padre. con esos cabellos negros, brillantes. Después de los Padre, 70 los llega- cabellos se ponen así. Nos llega una corrección, no sé si es cierta, con retraso, Sí. de que el monseñor no le digan padre que están reduciendo su autoridad. No, pero nosotros somos el santo padres. padre. Incluso me No hay dijeron- problema. me dijeron, Mira, eso, eso se le dice raso, eso es ¿no? como tú monseñor. decirle al presidente, decirle al ministro. Estamos entre confianza. Pero es monseñor, a un monseñor no sí, se le dice sí. padre. Monseñor, no. Es decir, Monseñor. El rango es verdad, el Jesús monseñor. Castro. El rango es excelencia, reverendísima, Sí, Monseñor Jesús Castro Marte. Pero eso es demasiado largo para complicarnos. Hay que reducirlo, Monseñor Jesús Castro. Mire, padre, monseñor, muchísimas gracias. Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis La Altagracia. No se va a Padre, escapar. usted va para Higüey ahora. Sí, por eso. Monseñor, no por se eso va a da escapar. mucha breve usted conseguir en Bejar. Lo Sí, cuidé, sí, padre. ahora Usted ya. ve que lo Mire, cuidé del padre. Sí, círculo. yo lo sé, ustedes son buenos Mire, conmigo. padre, yo sé Cuidé. que usted tiene prisa. No se entusiasme pero mucho que usted tiene no se va a escapar. esa responsabilidad de tener la diócesis. A monseñor también. Sí, claro. Usted tiene una alta responsabilidad. Entonces, antes de ir a Higüey, Este padre, tigre no perdona. pase por ahí por la San Martín, la 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, porque allá en la construcción, que yo vi que está muy limpia, muy moderna y todo, siempre hay cosas, algún momento que arreglar, construir, reconstruir, ampliar. Entonces ahí usted encuentra todas las herramientas, todos los equipos adecuados Ajá. en materiales industriales. Se llama, esa es la ferretería más completa, padre. ¿Cómo se llama? Materiales industriales. Usted no Materiales. enriquece espiritualmente y de aquí le No, damos las pero recomendaciones. vamos a para- pasar por allá a darle a la bendición. Sí. Además, mire, Diablo. Ni el monseñor Usted- se salvó, chico. Hasta usted ¿Tú puede... tienes inversión ahí? Sí, padre. Oh, pero claro. no, pero oye, Padre, mire, monseñor. ahí bro. le van a hacer una rebaja. Ay, qué bueno. Nada más diga que le mandaron de a diario. No, yo Ni lo siquiera sé. usted tiene que decir Cristian, que yo soy, mire, yo soy por la Dios, soy Pero cristiano. el rango de monseñor implica el Católicos. descuento inmediato. Claro. Te pasaste, Y sobre te ese pasaste. descuento, otro descuento por decir que va por Además son medio españoles, ellos son Sí, sí, muy español, católicos, muy sí, cosas, ahí no muy hay católico, problema. padre. Lo quieren Te mucho. pasaste. Mire, padre, gracias. Le reitero las gracias en nombre del equipo, en nombre de la Sí, emisora. hombre, sí, Por ojalá ustedes que venir por acá. antes de la Navidad, para explicarle el sentido de la Navidad, Excelente, un conversatorio, padre, excelente. por favor. venir por aquí. Ah, Y pero por qué favor, bueno. haga un Por esfuerzo, favor. un gran esfuerzo por salvar a Julián. No, al revés. El A único Julián. católico Yo que estoy aquí soy orando, yo. orando. ¿Usted está orando? Orando. Va a tener que orar mucho, padre. Lo tengo en capilla ardiente. No se diga más, ya. No son unos hipócritas. Vamos.